Bueno, boas tardes. Vamos a última sesión, despois desta preciosa presentación anterior, e vamos a rematar. Pero, por antes de nada, agradecer ao Plan Local de Edicións de Vigo a invitación. Tiña que estar aquí a delegada do Goberno para o Plan de Acción sobre Drogas, pero, bueno, o motivo da agenda destes últimos meses o impiden. Me gustaría que estuvera, porque a min realmente de todo o que se ha falado aquí... Bueno, Patricia, non sei se vou pasando a castellano para que pilles mejor, vale? Me gustaría que estuviera porque la mayoría de los que estamos aquí estamos más o menos convencidos de todo esto que se viene hablando durante todo el día, ¿no? Y que al menos una persona responsable, aunque no sé como el tema de elecciones cómo va a ser la cuestión, me gustaría, se me oye poco, a ver, sí que me gustaría que estuviera estado ella, ¿no? Pero bueno, por otro lado, me gusta que me haya enviado a mí, porque vengo a Vigo, donde empecé a trabajar hace muchos años, y me encuentro con cantidad de amigos y amigas y compañeros y compañeras, lo cual es bueno, que te llevas una hinchazón de autoestima otra vez y de cariño para allá, para los madriles. Bueno, pues nada, agradecer al Plan la invitación y felicitarlos por estos 20 años. Hay pocos ayuntamientos y pocos planes locales. En España hay muchos planes locales de drogas, pero hay pocos que mantengan una actividad así, ¿no? Un encuentro, hace poco hubo uno en Oviedo, también estuvo una compañera de Patricia, y hay pocos sitios y pocos lugares para los encuentros, y esto es bueno que esto se mantenga. Entonces, es doble la felicitación por esto, ¿no? Por mantenerlo, por el plan desde sus inicios y tener estos encuentros. Además, tuve la suerte de cuando se empezó a gestar el plan, estar también ahí. Entonces, ves como ese otro hijo, aparte de los 4 que tengo, otro hijo que más de los que estaba cuando estaba aquí en el Plan de Galicia sobre drogas, va creciendo y se va manteniendo, ¿no? Y a ver, antes de empezar un poco la presentación, entre el pesimismo de Jesús y el optimismo, realismo de Patricia, pues siempre me gustó mucho y siempre lo dije cuando tengo la ocasión de hablar, de poner aquel lema del grupo vigués de aquí, siniestro total, ante todo mucha calma, porque creo que en nuestro trabajo, en ediciones bueno, pues es una buena guía para esto, porque si perdemos esa calma, se nos puede venir abajo muchas cosas, el burnout y todas esas historias, ¿no? Entonces, o dejarlo, irte para otros campos. Entonces, entre esas dos opciones, creo que es la del medio, es un poquito, no sé si también es una postura muy gallega, pero bueno, es esa, de tirar por el camino del medio un poquito y vamos viendo, ya vamos viendo, ¿no? A ver qué pasa, entre un optimismo exagerado o no exagerado y un pesimismo que también puede estar exagerado, ¿no? Porque, además salió aquí ahora al final, me gustó mucho que saliera, los dos se lo dijeron, Patricia, ya hemos hecho esto, ya se hizo esto, y yo lo voy ahora también a poner por el medio de la presentación, ¿no? Y algo tampoco hemos hecho tan mal para que, sí, las cosas no están muy bien en los consumos, evidentemente, pero hace años, cuando se hacían las cosas de otra forma, se empezaron a hacer las cosas de otra forma aquí en Galicia, los consumos eran mucho menores que los que tenemos ahora. Me acuerdo, no tengo aquí los datos, pero los sé, los tengo en cabeza porque siempre fue así. Habían bajado muchísimo en Galicia los consumos cuando se empezaron a hacer cosas en esta línea, ¿no? Esta línea comunitaria, que es difícil de entender y a veces de explicar, pero cuando se funcionó así, habían bajado los consumos también, y otras cosas, y otras cuestiones que estaban en el candelero. Por tanto, yo creo que sí, que algo hemos hecho bien. Lo que pasa con la estructura que hay detrás de todo esto es lo que no acaba, y es donde sí que me posiciono un poquito, a veces, en esa posición un poco más pesimista, ¿no? Somos el país que somos como es, y es difícil que esto cambie de una forma global y radical. Pero bueno, vamos, ante todo, mucha calma, y vamos a seguir trabajando ahí y volviendo a retomar ciertas cosas que quizás hemos dejado, ¿no? Bueno, voy a hacer la presentación en cuatro cuestiones, unas más rápidas, más cortas que otras, pero todas un poco en línea de continuidad.
yo creo que en el ámbito de todos late qué es lo que está pasando en la situación de la prevención. Ya se habla que mucho, parece que todos tenemos alguna vez una sensación de ahogo, de fracaso. Yo insisto que no creo que no es así, pero puede esto desbordarnos y vamos a ver un poquito con unos datos y con unos comentarios qué es lo que ha pasado, lo que está pasando, ¿no? Hablaré un poco de la estrategia del plan, pero muy poco porque afortunadamente los miembros que estuvieron hoy del Plan Local por la mañana en la mesa ya expusieron muchos de esos objetivos, entonces pasaré de largo por ellos, nada más para comentar concretamente dos de las prioridades que vienen un poco aquí al caso, ¿no? Que es el portal de buenas prácticas y lo de la prevención ambiental o estructural. Bueno, pues ¿qué pasa con la prevención? Pues claro, el tema fundamental es uno de los claves es la financiación, es evidente. ¿Y qué ha pasado con la financiación? Pues si veis ahí, vamos a hablar de prevención y el tema de prevención, vemos el descenso que hubo en financiación, no solo a nivel de las comunidades autónomas, sino también en el tema del Estado, con las transferencias a las comunidades autónomas y las propias administraciones locales, ¿no? Y las inversiones que el propio Plan Nacional sobre Drogas, que por otro lado, afortunadamente, el tema de los fondos de los bienes decomisados ha logrado mantener ciertas cosas, pero otras no. Entonces, estas restricciones en financiación han provocado, bueno, pues con el tema de la crisis y tal, pasar unos peajes y vamos a ver cómo lo reconducimos ahora, ¿no? Porque si analizamos un poco lo que ha ido pasando de los años, cómo ha influido esas reducciones, vemos, por ejemplo, en el tema escolar. Voy a dar datos simplemente de participación en programas, no datos de otro tipo de evaluación, pero simplemente es muy significativo lo que se ve, ¿no? La disminución de participación en estos programas. En familia igual, salió aquí el tema, Patricia lo citó, el tema de la dificultad de mantener el tema de la prevención familiar, a pesar de que sabemos que es una de las, cuando se hace bien y hay programas o actuaciones buenas, es de las más efectivas. Pero lo mismo, si analizamos, por ejemplo, en programas o intervenciones de prevención selectiva con menores dificultades, y vemos un poco ese gráfico que significa, están todas las comunidades autónomas, aquí, y lo que la araña representa es un poco el nivel de cobertura de esas intervenciones, ¿vale? Entonces vemos cómo, concretamente en este ámbito, la falta y de cobertura en muchas de estas comunidades y la poca implementación de actuaciones en este sentido, ¿no? Excepto algunas comunidades pues, que sí que lo tienen extendido. El tema del ocio sí que realmente fue el boom hace mediados de los 90, del siglo pasado, con los programas de ocio, que bueno, a ver, estamos ahora viendo y tratando de evaluar qué es lo que está pasando en estos programas. Sí se ve que hay una cobertura amplísima en muchos ayuntamientos y en muchas comunidades, pero en temas, por ejemplo, con universidades, laboral, tema de salud sanitario, la colaboración con el ámbito sanitario, o programas con colectivo específico como es en mujeres embarazadas, la cobertura ha bajado en esos años o es muy baja todavía, ¿no? Bueno, pues viendo un poquito esta foto, parece que no es fácil ser feliz encontrarnos con esta situación y ver, por ejemplo, en España hoy, el desproporcionado número de programas que hay preventivos. O sea, tenemos una capacidad de inventar programas muy parecidos unos a otros, pero distintos, para que yo, el mío, no sé aquí, me lo quiero hacer yo mismo, y a lo mejor en el ayuntamiento de al lado otro programa distinto, con líneas muy parecidas, pero distinto, sin tener coordinación ninguna. Bueno, pues tenemos un total de 170 programas escolares en España, lo que nos comunican allí al Plan Nacional las comunidades autónomas, que las comunidades autónomas se lo piden a los ayuntamientos y a las ONGs, ¿no? Bueno, 170 programas distintos. De familia, 100 y pico, son 110 creo que son, los recogidos. Pocos de estos programas evaluados. Muy pocos, porque la evaluación, bueno, es cara y es difícil y es dificultosa y nos cuesta hacerlo, ¿no?
las administraciones y fundaciones siguen financiándose programas que no están evaluados, cuando estamos a veces diciendo lo que decimos, ¿no? ¿Es así? Bueno, hay muchas motivaciones detrás, no os voy a explicar, ¿no? Desde cuestiones políticas a cuestiones politécnicas, hasta cuestiones muchas veces que se nos escapan al entendimiento del sentido común. Programas que no están en línea con la evidencia, ya nos hablan de evidencia y hoy ya la evidencia ya es constatable en qué es, porque cuando montamos, hace los que empezamos en esto, unos cuantos años montamos todo esto de los programas de prevención, incorporación social y también en asistencia, no teníamos esta evidencia. Entonces había que hacer lo que había que hacer. Algo más que sentido común y algo más de profesional y buscar experiencia, que tampoco está tan mal. Irnos a la experiencia a veces cuando no hay evidencia. Pero hoy sí la hay, entonces yo creo que esto merece o acredita un cambio, ¿no? Un poquito de sentido, de aplicar un poquito lo que ya vamos sabiendo que está funcionando. Programas que no siguen, ya no tanto evaluados o en línea con evidencia, pero que no siguen unos estándares mismos. Hoy tenemos estándares por todos los sitios. Naciones Unidas, la Unión Europea, ONGs, coordinadores de ONGs que tienen sus propios estándares. Pues, todavía muchas de las actuaciones que hacemos y que se proponen desde administraciones, ONGs y demás, siguen sin asumir o sin trabajar con esos estándares. Entonces parece que la cuestión es, nosotros nos estamos preguntando aquí, también en el encuentro de Oviedo, era lo mismo, ¿qué hacemos? ¿Por dónde vamos? ¿Hay caminos? Bueno, pues sí, no parece que ya no todos los caminos nos llevan a Roma y hay que buscar un poquito qué otros caminos podemos tomar o retomar. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Bueno, pues son las dos preguntas que también nos planteamos en los principios de los 90 del siglo pasado, que eran las mismas que ahora, curiosamente, ¿no? ¿Qué hacer y cómo lo hacemos? Bueno, pues parece que esa palabra mágica y temida de lo de la calidad parece que nos va a tener que implicar a todos, un poquito. También se puede hacer trabajar con un poquito mejor en prevención, claro que sí, y no solo con intuición y con mucha fe en el sentido de fe y de creencia. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, pues desde la estrategia y desde el plan de acción nuevos hay varias líneas, pero dos de ellas creo que pueden ayudar. No sé si van a ser una panacea, pero sí que pueden ayudar. Una es el portal de buenas prácticas, otra es lo de la prevención ambiental estructural y una tercera que está como, digamos, que recogería todo esto, sería establecer esto como una cartera mínima de servicios para todo el país y que, bueno, después cada territorio acoja o recoja, la asuma como propia y la implemente y la desarrolle, ¿no? Esto, bien, ¿cómo se traduce? Bueno, pues la estrategia ha recogido un poco todas estas cuestiones. Esta es la evaluación de la anterior, que fue un ejercicio, yo creo que fue por primera vez hizo un ejercicio de evaluación de una estrategia global, que os aconsejo cuando tengáis un tiempito, dedicarle, lo veáis entréis en la web del Plan Nacional y la veáis. Yo creo que es una de las pocas estrategias, además en Europa, que tiene una evaluación tan extensa y tan detallada y honesta de cómo estaban las cosas, ¿no? Entonces van a promover una serie de cuestiones que no voy a entrar mucho porque las citaron ya aquí por la mañana, pero están en lo de siempre: retrasar la edad de inicio, disminuir la presencia, disminuir los daños, hacer un balance, una intervención balanceada entre oferta y demanda, y por una serie de cuestiones transversales a todo ello que son las que un poco pueden mejorar todas las actuaciones que podemos hacer. Está el tema de la coordinación. Somos un país de difícil coordinación, pero no solo de las administraciones, de nosotros. Nos cuesta mucho esto, y esto es otro tema que hace muchos años también siempre hablamos y sigue existiendo, sigue siendo el problema. Nos cuesta mucho esto, ¿no? Y hoy hay, lo hablaba antes también con una compañera aquí, hoy hay metodologías para, a lo mejor en aquellos años no teníamos tanto, no sabíamos además el impulso, y hoy hay metodologías para hacer esto, para con estas coordinaciones facilitarlas, ¿no? Bueno, todo el tema de la evaluación y la calidad, de la comunicación, otra cosa importante, veis el tema islandés,
un peso importante que le dan a la difusión y a la comunicación. Esto también, en la prevención hemos adolecido siempre de esto, de no hacerlo, no ya una buena, sino al menos una presentación de lo que hacemos, ¿no? La estrategia y el plan de acción, ¿qué aportaciones hacen? Bueno, aparte de lo que os he ido, los objetivos, que más o menos vienen siendo continuados de otras estrategias, se introducen las conductas adictivas, hay el tema, se pone el tema de la cronicidad, también salió por la mañana, creo que los de la área del bloque de asistencia de aquí, tratamiento, lo sacaron. El tema de la formación y el énfasis en la perspectiva de género, esto se viene haciendo ya hace unos años, mucha formación, hay gente ya a la que hoy por la mañana decíais también recurrir a grupos feministas, hay gente que está trabajando en esto, yo os lo puedo aportar referencias de gente que está en esto, cómo introducir, no solo hablar, sino introducir en los programas, en las intervenciones, la perspectiva de género, el tema de la violencia de género y el tema de la evaluación, son las principales líneas. ¿Cómo se concretan? Bueno, pues la concreción viene dada por una serie de acciones. Estas acciones, normalmente como funcionamos ahí es con grupos de trabajo, bueno, dinámicas comunitarias. En los grupos de trabajo intentas asentar a todo el mundo. También viendo esta óptica comunitaria desde un espacio territorial muy grande, que es el país, ¿no? Entonces apelas a gente que está en primera línea, apelas a gente que está en gestión y planificación a nivel local o autonómico, apelas a la universidad. Por cierto, la universidad, ¿cuántos años llevábamos deseando que la universidad se metiera en esto? Y es aún ahora, y afortunadamente son casos, Antonio Rial y en algunos sitios otra gente, ¿no? Pero realmente hasta hace muy poquito no entraba, ¿no? Estas son todas las acciones, que no las voy a entrar, porque como veréis, porque aparte que ni se ven, salieron hoy a la mañana ya muchas de ellas, o sea que tampoco voy a pasarles. Pero sí, no sé cómo se verá, está difuminado, ¿no? Bastante. Bueno. En cuestión de prevención, y que sirva un poco para las líneas del bloque de prevención, hay 4 o 5 muy especiales en las que además son casi las únicas que en este primer plan de acción, que se va a acabar ya el año que viene, son las que se han trabajado un poco más. Está el tema de la ambiental estructural, las adicciones sin sustancia, el proyecto de mejora de los programas de prevención universal selectivo indicado, luego diré de qué va un poco todo esto, la detección precoz. Esto es un programa que ya viene del anterior plan y que Cataluña fue quien lideró este tema, además, y son los que lo tienen más desarrollado y ya está en algunas comunidades desarrollado a través con sanidad. Lo de la cartera de servicios, recoger una cartera de servicios común para todo el Estado. El portal de buenas prácticas, que entraré en él más en detalle, y aunque no entra quizás tanto en lo que tocaba en la presentación, que de prevención, sí que considero importante y que en algún momento, me han comentado los compañeros de aquí del plan local que sí lo han hecho en algunas jornadas, el tema de la reinserción y la incorporación social. Porque si con la prevención hace falta esta revisión, con el tema de incorporación no es que haga falta la revisión, es que hace falta casi iniciarlo. El tema de cuestiones metodológicas, cuestiones conceptuales, están ahí, que las hemos abandonado desde hace mucho tiempo y que le hace falta una vuelta, ¿no? Bien, pues el portal de buenas prácticas. ¿De qué se trata de esto? Simplemente lo que el plan quiere, lo que el plan quiere es un poco a rebufo y a recomendación de la Unión Europea y del Observatorio Europeo, poner a disposición de todas las personas, instituciones, organizaciones que trabajan en esto, un repertorio de intervenciones, de programas, de modelos, de evidencias, de herramientas e instrumentos que pueden facilitar la intervención. Y una formación y asesoramiento y acompañamiento. Es decir, no se trata solo de una herramienta web a la que ya busco un programa, me lo bajo, no sé qué, sino tiene un apartado que es de formación y acompañamiento, que es un poco lo que hace. Es Patricia con el modelo islandés, ir a los sitios, acompañar, hacer comunidades de programas. Bueno, pues esto es lo que ese bloque, ese apartado de la derecha de información es lo que va a pretender con todo lo que esté ahí dentro, ¿no? Ahí tenéis el enlace, está todavía
es algo más que una maqueta, podéis entrar y ya hay algunos programas insertados, hay algunas fichas de evidencia insertadas, pero está todavía en recién construcción y puesta en marcha. Porque claro, todavía esto sigue siendo también una cuestión difícil de articular y de coordinar con administraciones, ¿no? Y todavía pues tenemos que enfrentarnos un poquito a que esto ya se hizo, lo estás haciendo mal, ¿para qué hacemos esto? Bueno, pues este portal lo que pretende un poco es solventar esas lagunas. ¿Qué entendemos por buena práctica? Bueno, pues nos lo dice el observatorio, intervenciones que conducen a resultados deseados, forma de trabajar con la investigación o con la experiencia que demuestra que producen resultados. Y en el portal lo que se pretende es recoger un pequeño número de intervenciones de programas, no muy grande, no caer otra vez en lo mismo, de los 170 programas o de los 200 programas de familiar y escolar, sino recoger un pequeño número de intervenciones que se sabe que funcionen y que sean susceptibles de aplicar e implementar ya con el apoyo de la gente que ha diseñado, ha elaborado esas intervenciones. Pero también, y por eso lo de ante todo mucha calma, no dejar por el camino otros programas que sin estar superevaluados, sin tener una constatación de que son buenísimos y funcionan y no sé qué, pero que sí que se sabe que por la experiencia y no han tenido la oportunidad de evaluar, de valorar, de poder hacer un proceso de evaluación serio, pero que se sabe que por esa experiencia tenida sí funciona, que la gente donde lo aplican lo valora, lo quiere, también va a ser como un segundo nivel, digamos, de evidencia, de funcionamiento. Los programas le vamos a llamar prometedores, para que trabajando con ellos puedan pasar a facilitarles a través de los proyectos de investigación, facilitarles la evaluación y que puedan dar el salto a programas asentados, ¿no? Y tener con ello pues, un catálogo de 10, 15 programas que permitan cambiar un poquito el ámbito y el espectro de la prevención. Aquello que decía de financiar programas que están sin evaluar, de tener una multitud de programas implementados en los territorios distintos, en fin. Y entonces, ¿qué ofrece? Pues una búsqueda, selección y acreditación de los mejores programas, el asesoramiento técnico y la formación. Hay un equipo detrás de todo esto, de gente de universidades y de alguna consultoría y de gente que trabaja en prevención en ámbito local. La difusión y promoción de esas mejores prácticas. Vamos a hacer el primer encuentro para explicar todo esto con agentes locales, me parece que no sé si es en enero o febrero, a nivel un poco pilotaje de cómo puede ir. La divulgación de la evidencia, que tenga fácil acceso, no tenga que andar buscando la bibliografía en inglés casi siempre que está, y que no sea el inglés el que nos marque las políticas, sino que nos apoye en lo que tenemos que hacer. Y herramientas de apoyo a la planificación, implementación y evaluación. Todos los cuestionarios, instrumentos, pues, como los que presentaron esta mañana Antonio, ¿no? Real, que puedan estar ahí a disposición. El apartado de buenas prácticas, pues eso recoge lo que decía, un poco programas que tienen evidencia ya. Está esto recogemos algunos que están en el portal de buenas prácticas del Observatorio Europeo y otros que vamos recogiendo hablando con la gente aquí, en este país. Y algunos hay, tenemos poquitos, pero algunos hay. Programas prometedores, que aquí hay más, y son programas que, bueno, sí que, lo que les comentaba antes, tienen un marchamo, un cierto pozo de que es posible que tengan, no más que posibilidad de que funcionen y que tengan resultados, pero les falta constatar esa evaluación y esa implementación. La formación inicial, el acompañamiento, se va a hacer este primer encuentro con agentes locales, con la FEMP, lo vamos a hacer en Madrid, en planificación y evaluación, todo el tema del currículum, creo que salió hace unos meses, que sacó el Observatorio Europeo, de currículos homologados en prevención universal. Está el tema de la prevención estructural, de lo que trata fundamentalmente, y de la implementación a través de las comunidades de programas. El acompañamiento de las personas que diseñaron y realizaron esas intervenciones, esas actuaciones
en sus ámbitos territoriales que serán financiados para que hagan el acompañamiento en otras comunidades que lo deseen, lógicamente, porque esto tampoco somos el territorio que somos y tampoco es cuestión de marcar demasiado eso, más que sí que tirar una línea por donde ir, ¿no? La evidencia pues está en formato muy sencillo, en formato de fichas, en donde te hablan del programa Community Care, por ejemplo, ¿no? Pues te hacen quiénes son los responsables, cuál es el modelo, qué ha conseguido, dónde está implantado y cómo implementarlo, ¿no? Muy sencillito, no es nada complicado y te lo tienes resumido y facilitado. Y las herramientas que son protocolos, guías, manuales, estándares, etc., ¿no? Cada uno, bueno, hay una explicación de cada una de ellas, de lo que es, los estándares, las guías, manuales que hoy tenemos. Afortunadamente hoy sí, no desde hace tanto, pero sí que en unos años que sí que hay, que nos pueden facilitar todo esto, ¿no? Bueno, ahí van a estar también incluidos. Por lo tanto, la prevención parece que con todo esto, primero, debería volver a una financiación existente antes de la crisis. Parece que se va recuperando algo, pero no del todo. Si no hay esa financiación, poco vamos a poder cambiar, ¿no? Realmente, esto hay que ser así, sincero, honesto y conocerlo. Seguir los estándares consensuados ya están establecidos, ir en línea con la evidencia, es decir, no tenemos la justificación para no hacerlo. Apoyar la evaluación. En las convocatorias, que también se señalaban por la mañana aquí algunos de los grupos que salían ahí, se va a dejar de... Bueno, esto por lo menos es ahora, no sé, con cambios políticos ya veremos qué pasa, ¿no? Pero se va a dejar de financiar actuaciones directas y se va a pasar más a actuaciones de ese tipo, de evaluar algunas intervenciones y programas que ya se sabe que están. Entonces, de esa caterva, ese listado que hay de actuaciones financiables en las convocatorias, se quedarán en 2 o 3. Entonces, ir ajustando un poco todo esto. Converger en un número limitado de programas y financiar solamente si todo esto se cumple. Esta última línea está puesta en la estrategia, en el plan de acción. Vamos a ver si esto es posible hacerlo, ¿no? Porque sí, complementariamente con la prevención ambiental y con la prevención estructural y prevención comunitaria, sí que hay que mantener, yo sí creo que debemos mantener ciertas actuaciones, ciertos programas, sobre todo a nivel de prevención selectiva e indicada. Es necesario complementar las dos actuaciones porque en ese proceso comunitario la propia sociedad demanda actuaciones e intervenciones. Y el proceso comunitario y el modelo de promoción de la salud a veces adolece de plasticidad en la práctica. Bien, muy bien, nos reunimos, hablamos, consensamos, ¿y qué? Entonces sí que es necesario, yo creo, durante un tiempo disponer con programas, no ya mejor de prevención universal, generales, muy generalistas, pero sí de prevención selectiva indicada. Bien, pues conectando con esto, la otra actuación, que es lo de la prevención ambiental o estructural, lo que la estrategia propone para este primer plan de acción hasta el 20, luego en el siguiente sería ya el desarrollo y extensión, sería elaborar un documento consensuado de qué es esto de la prevención estructural, en qué se distingue de la prevención comunitaria, por dónde va, cómo está la prevención en general en nuestras sociedades, qué actuaciones se pusieron en marcha, qué ejemplos tenemos, si es que los tenemos, en nuestro país, qué medidas de prevención se pueden poner en práctica. Esto es la visión posibilista, ¿no? De ver qué líneas de estas, de todos que se encuentren, es posible poner en práctica ya, y qué resistencias, analizar un poco qué resistencias puede haber, porque las va a haber. Las va a haber. Patricia ya comentó cosas y todos los que, alguna gente hay aquí también de los planes comunitarios, sabemos que esto es así. Hay resistencias muchas veces por parte de la propia población o de agentes que están en la población a hacerlo, ¿no? Bien, pues analizar un poco todo esto. Esto lo está haciendo un profesor aquí gallego, ¿no? Que lo conocemos todos, que es el Isardo Becoña, y está encargándose un poco de este documento, en colaboración con Gregor Burkhardt.
este observatorio. ¿Qué pretendemos? Bueno, saber lo que hay en la prevención estructural ambiental a nivel nacional e internacional, su efectividad, ya hay trabajos y algunas referencias daré al final, qué medidas se pueden aplicar potencialmente y qué medidas precisarían de una mayor maduración para, en un camino temporal de más años, poder ir implementando. Las precisamente son estrategias que influyen, ya se explica un poquito, ¿no?, en el contexto. No es tanto ya la intervención individual. En España hemos pecado de mucha intervención individual, de centrarnos demasiado en las cuestiones de la autoestima, de no sé qué, ¿no? Y sí, hay programas que sabemos que funcionan bien, pero hay muchas intervenciones exageradas en esta línea que no. Bueno, y hay algunas intervenciones que ya se están haciendo y que están ganando presencia en España, en Europa, fundamentalmente en los países del norte, ya estamos viendo los ejemplos. Hace ya muchos años que en un evento que nos he encontrado con gente de Finlandia, todo el mundo era a preguntarle, ¿pero qué programas hacéis? No hacemos programas, nosotros tenemos normas y leyes. Y se quedó tan tranquilo y tan pancho, pues mira estos. Imagínate esto hace años, ahora ya lo vamos entendiendo. Pero hace unos años esto era... Y no nos explicó más. ¿Hacéis normas? ¿Cómo normas? Con leyes, ya está, se arregla todo. Sí, claro, lo entiendes. Entiendes que ellos funcionan así. Yo aquí tengo mis dudas, pero bueno, a ver cuándo sacan esa ley del alcohol de menores y adolescentes. Porque, además, hay cosas que, bueno, y otra vez más, que ya hemos hecho. Y hay ese último que sacaba ahí, ese librito verde, que es del año, creo que es cerca del 2000, recoge unas 8 o 9 experiencias comunitarias que había aquí en Galicia, que explicaban el proceso que explicó Patricia, pues que aquí se hizo, era en barrios, lógicamente, en este momento aquí, no era tanto a nivel local como en barrios, pero que se pretendía que algunos ayuntamientos lo asumieran. En un momento, unos años, que Ribeira sí lo asumió como tal ayuntamiento en esta modalidad de trabajo, ¿no? Pero fue solo en aquellos 8 o 10 barrios. Y están escritas, están detalladas. Y yo creo que es, a lo mejor, momento de volver a retomar estas cuestiones y volver a poner no sé si en práctica, pero sí al menos repensar si aquellas actuaciones que han tenido un proceso, muchas de ellas dilatado, otras no tanto, por muchas dificultades internas, pero que están ahí, están escritas y son aprovechables. Bueno, yo ya voy también terminando. Estas son algunas de las referencias de la de prevención ambiental, el trabajo primero del de Gregor, por qué no se impone ese tipo de prevención en Europa, ¿no? Hablaba ahí pues, de intentos, de ejemplos que había de algunos países, pero por qué no se llegaba a extender, a difundir y a aplicar realmente. Ese trabajo de Gregor dio pie a una búsqueda de experiencias y de situaciones de trabajos en esta línea, que lo recoge este trabajo que veis ahí del Observatorio Europeo. Los trabajos que explican un poquito de las referencias conceptuales, terminológicas, aclaran bastante bien lo que es, lo que no es la prevención estructural. Un trabajo aquí hace unos años de una gente de Cataluña, Villalbí y otra gente, que venían a explicar con el tema del alcohol y de la ley por qué no se puede implementar una ley de alcohol en menores después de tantos intentos, qué es lo que pasa, por qué no se puede hacer esto. Y una última ya también va un poco centrado en los factores de riesgo ambientales. Bien, esto es un poco lo que recoge, sobre lo que se va a asentar el trabajo de recogida para ese documento que, según ha transmitido Elisardo, en el primer trimestre del año que viene estará, con lo cual lo circularemos y puede servir de base también un poco para los cambios que se puedan experimentar aquí en el plan local.
Entonces, con todo esto, esa poca felicidad que teníamos al principio, a lo mejor ahora, no lo sé, si somos un poquito más fácil ser feliz bueno, si somos capaces de converger un pequeño número de intervenciones, programas o modelo de trabajo, o un modelo de trabajo determinado, si disponemos de un repertorio de esas intervenciones que sabemos que funcionan, si se pasa de financiar un listado extensísimo de programas a ver qué programas pueden ser evaluados y cuáles pueden pasar a ese portal y ser filtrados para que los que queramos intervenir en prevención, si quieren intervenir en prevención, tengan ya el posible hacerlo bien, disponer de las evidencias necesarias para ello y la formación y el acompañamiento en ese currículum europeo de prevención y estándares de calidad. Bueno, son cambios y retos a los que estas dos de las prioridades en las que en estos 2 años de implementación del primer plan de acción dentro de esa estrategia hasta los 24 hemos venido trabajando y que, como veis, están aún en barbecho y va lento. Los tiempos políticos han marcado mucho esto, las dificultades que hubo en estos 2 años. Primero, para escribir el plan de acción y sacarlo, y segundo, para ponerlo en marcha. Estas cosas han dificultado todo esto. Pero bueno, al menos estas dos sí que dispondremos en plazo debido en el siguiente año, ¿no? Y nada más. Ya termino aquí ya. Y que me gustaría pues, que preguntarais, que habláramos un poquito sobre todo esto, qué os parece y cómo es. Allí ya suscita al fondo algo. Sí. Plan de Teis. Bueno, eu encantada de que recordes o traballo dos plans comunitarios, no? Sobre todo pola parte que nos toca, que en todas, quizás tivera que falar en castelán porque a intervención de Patricia tamén entendo que é importante. Entonces sí que me gusta que recuerdes, porque son muchos años en los que no solo intentamos sobrevivir haciendo un trabajo que ahora parece ser que es tendencia, pero que cuando no lo fue, y durante todos estos años que no lo fue, pues quedamos un poco como que nos nombran siempre, es decir, todos hacemos trabajo comunitario, pero al final el trabajo que nosotros llevamos haciendo durante 20 años, que es de barrio, cierto es, y seguramente con muchas equivocaciones y muchos errores, muchas veces por desconocimiento, otras veces por falta de recursos, otras veces por las propias dinámicas de la comunidad que nos llevan a ir un poco a bandazos, pero sí que te agradezco ese reconocimiento al trabajo que ya se hizo y que ya está en algunos momentos en la base de todo lo que estáis exponiendo ahora, tanto Patricia como el propio Plan Nacional, ¿no? Entonces ahora todos nos llenamos, vale, que es diferente la estructural de lo que puede ser el comunitario, diferente por complementaria, digamos, ¿no? Es decir, no es diferente, es complementaria. Entonces sí que te agradezco ese reconocimiento y a Patricia, que ya la escuché en Santiago y que bueno, claro, esto no es Islandia, pero sí que hay muchas cosas que desde aquí están hechas, aunque no reconocidas a nivel comunitario, y sí que te lo agradezco. Y te pregunto si esto se va a mantener muchos años como tendencia o se acaba hoy. A mí. Yo espero que, a ver, este debate viene hablándose hace mucho tiempo. Y a nivel, yo el pulso que capto en los políticos que pasaron últimos, que pasaron por allí, creo que sí, que quieren un cambio o un reajuste, un volver a ciertas cosas que sabemos que sí y dejar muchas que sabemos que no. Esta es la ubicación que me hago hoy, más allá de una visión técnica, ¿no? Visión política, que los que tuve la oportunidad estos últimos años allí, en Madrid, ¿no? Que sí.
lo que veo la dificultad es la... a ver, ¿cómo diría esto? La programación en la práctica de esto, ¿no? Esa teorización, el político de allí vienen, son 4 años. Y muchos de ellos, incluso, como esta experiencia que tenemos estos últimos tiempos, no duran ni 2. Entonces van a otras cosas. Y no me voy a justificar con los políticos, porque siempre estamos en lo mismo, ¿no? Pero es que sí que procede un poco de venta y de marketing de esto. Y nos toca a nosotros. Eso nos toca a nosotros allí. Y yo la labor que hemos hecho antes con Sonia Moncada, que era quien llevaba esto más en prevención, yo estaba un poco en otras cuestiones, ¿no? Hizo esta labor. Y en los 2 delegados últimos que pasaron, el anterior y la de ahora, sí que esto lo ven como para mantener, como para cambiar y mantener en el futuro. Más allá de esto no te puedo decir. Cogiendo el tema que estás planteando ahora, ¿no? La dificultad de mantener programas que dependen de decisiones políticas, quería preguntarle a Patricia si nos puede explicar cómo lo hicieron en Islandia. Es decir, cómo fueron capaces de darle continuidad a programas, porque supongo que allí también los tiempos de los políticos son parecidos a los nuestros, ¿no? Están por un tiempo limitado y sus plazos de planificación quizás sean también parecidos, ¿no? Bueno, si me permites, te contesto qué es lo que hemos hecho en Cataluña. ¿Vale? Porque lo sé mejor y porque le daba vueltas esta noche, ¿no? A la cuestión de por qué es cierto, Jesús. O sea, siempre nos escudamos en que los políticos y tienen su parte de responsabilidad, pero si esto es un trabajo comunitario, los profesionales deberíamos asumir la parte que nos toca a nosotros. Y estaba pensando que en Tarragona, por ejemplo, estamos ya haciendo la aventura de la vida desde el año 2002, desde el año 2001, y seguimos en ello. Y el programa de radio asociado a la aventura de la vida lleva 15 años. En estos 19 años de aventura de la vida, que es un programa que se ha de pagar, etcétera, etcétera, que el ayuntamiento tiene que poner bastante dinero, no sé si aquí lo conocen o se llama de alguna manera. ¿Aventura de la vida? Sí. Aquí, han pasado bastantes políticos, muchos, y seguimos ahí. ¿Por qué? Pues porque los técnicos en algún momento tuvimos que hacer pedagogía política, que es lo que siempre hablamos nosotros en Periferics. La pedagogía política es convencer al político de que esto es absolutamente necesario. Y, por ejemplo, en la plataforma Need School la llevamos desde el 2006 hasta, o sea, llevamos 13 años trabajando con reducción de riesgos en ocio nocturno. Y Lleida, por no hablar siempre de Tarragona, que me encanta, Lleida esta vez ha conseguido un contrato a 4 años con ICSRA. Quiero decir que muchas veces, como poco, los políticos nos dejan hacer. Y si no te encuentras con demasiadas, no demasiados síes, pero no demasiados noes, es voluntad del técnico de mantener esas alianzas y de seguir trabajando ahí. No sé si me explico, pero le estaba dando vueltas a que muchas veces somos nosotros que a veces decimos, hombre, ahora la conducta sexista, y boom, ahora porque está de moda. Y nos liamos con esto porque la plataforma NISCU pesa, porque es comunitario, porque no nos da, en cambio ahora está de moda el protocolo y nos vamos. Y eso es algo que yo siempre he dicho que los técnicos deberíamos también de tener un espíritu más crítico y ver qué es lo que a veces no hacemos bien. No sé si te he contestado. Yo creo que la pregunta era porque en Islandia hay quizás una cosa buena es que el caché y el ese que tiene el ISCRA, ¿no? ¿Cómo es? ISRA. Eso es importante, porque a lo mejor forma parte del Estado, de la Administración, pero no es la Administración política, digamos. Claro, eso aquí no tenemos nada parecido. Pueden ser las agencias de salud pública, pero yo me temo que en este país las agencias de salud pública discrepo bastante de que en este momento no los veo en esto. Y no veo ninguna que se posicione ahí.
Quizás la de Barcelona tiene mucha fuerza y puede hacerlo, pero no veo yo la salud pública de este país así. Entonces, yo creo que eso es un factor importante del modelo islandés. Hay un organismo, una organización técnica con cierto peso político que ayudó a que esto fuera así. Está aquí y luego aquí. Sí. Decía Blaise Pascal algo así como: daría todo lo que sé por la mitad de lo que desconozco. Quiere decir que yo de prevención dudo cantidad de cosas, qué es lo que me viene, qué es lo que no. Ayer, por ejemplo, me despaché por la noche un artículo importante, psicólogos, pedagogos, donde hablaban de protegen demasiado a los hijos, queremos saber con quién salen, el WhatsApp, dónde estás, dónde tal, ven para acá, o sea, criticando toda esa cuestión que en algún momento hablamos cuando el control previene. Bueno, en fin, que no tengo ni idea. La pregunta es la siguiente. Antes lanzó una frase corta que ha pasado desapercibida, Patricia, que la pregunta puede ser para los dos, ¿no? Y que es el eje vertebral del plan local sobre drogas, como de todos los planes de España. Esto es como la transición del coche de combustión al coche eléctrico. No sabes a qué me refiero. Dijiste en un momento determinado, se acabaron las charlas en los colegios. Entonces, claro, imaginemos que ahora nosotros, quizá el 80% de la actividad sigue siendo trabajar en las aulas. Entonces, has dicho eso, y entonces ahora, claro, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué va a pasar? Se acabaron, no sé si se acabaron en el 5º año, en el 7º año, en el 8º año de realizar, o sea, como decía Jesús, ante todo mucha calma. Es decir, no vamos a dejar de hacer cosas, en todo caso hay que añadir algo, pero lo que se está haciendo, de momento, no se puede terminar. Lo que sí hicimos es que esas charlas en los colegios las fuimos pudiendo mejorar en su gestión. Es decir, sabíamos que había colegios donde el consumo de alcohol no era el problema, que era el cannabis. Entonces, cuando vienen los profesores y dicen, ¿por qué no nos haces la charla de alcohol? Dices, no, porque aquí el problema que tenéis es de cannabis. Si te parece, la reconvertimos en cannabis. O en otros que no tenían problemas de consumo, sino mucho de bullying. Y dices, mira, ¿qué te parece si yo vengo, pero hablamos de otras cosas? O sea, de momento estamos ajustando esas charlas o los programas que tenemos a la realidad de cada escuela. Y a mí eso ya me parece bien. Y también estamos ajustando, en vez de arriba abajo, de decirle a los adolescentes, estamos intentando, yo le digo o le decía a la educadora, intenta hacerte un focus group. Intenta, ¿no?, tener qué opinan ellos, qué necesitan ellos, porque luego lo vamos a llevar a los directores y luego lo vamos a llevar a las familias. Entonces, estamos en esa transición, ya llegará. Charlas, cuánto ya hemos hablado, y la gente de prevención nos habla más, de no hacer charlas, hacer otra cosa. Y la charla, o sea, no negarte al colegio a ir a eso, pero aprovechar ese encuentro en el colegio para hacer otras cosas, ¿no? Y esto hace 25 años, pero siguen habiendo charlas y siguen entrando a los colegios gente a dar charlas de lo más... Ah, vale. Entonces, vale, eso es otra cosa. Vale. Es que ahora, sí, eso es lo que debo decir ahora. Creo que ahora podemos suplir esa charla, esa petición de una charla, por algo distinto, porque hay otras cosas que tienen más potencial y podemos ofrecer. Y dejar eso, la charla que ya sé, ahora lo entendí, porque dijiste charla, sí. Vale. Sí. Allá atrás, sí. Voy a botar un berro. Berra. Un berro. Jesús, sabes que siempre pido cosas, siempre que aprovecho en cualquier foro para pedir cosas. Y sé que existe... Pero no te las daré. Cuando cambie de gobierno, o cuando quiera gobierno, no sé. No sé si está... Sí, Sí. Yo soy de las que piensan que existen personas que están en el lugar adecuado para cambiar las cosas. Y una persona eres tú. Ay. Sí. Considero que desde Madrid sí se le puede exigir a las comunidades autónomas precisamente eso. Porque en las evaluaciones, en todo ese reparto
que igual no depende de ti, pero sí la evaluación. Y sí puedes indicar, como pasó con el catálogo, que te lo agradezco y lo agradeceré cuando lo veamos en Galicia, pero con el catálogo de incorporación social, pues creo que se puede hacer en prevención y en todo en general. La transversalidad ya sé que es horizontal, pero también vertical de arriba abajo. Y sí que te pido que todos esos cambios que ves, y con la experiencia que tienes, y con el poder de comparación, porque está en tu trabajo de cada día, nos ayudes a los que estamos debajo y abajo de todo, además, debajo en tal, pues a todas esas cosas que pedimos, que desde arriba las exijas, para que luego el que está en medio, que para ti es en medio, para mí, perdona que te tutee, para mí es el que está arriba, el presidente de la comunidad autónoma, la consellera de turno, el consellero de turno, el jefe de área, tenga que hacer unos planes de drogas indicados, serios, que avancen, homogéneos lo digo porque para que las estadísticas luego a nivel nacional pues no le pase lo que estabas comentando, cada uno tira y cada uno estudia una cosa y después no se puede decir, no puede haber unos índices exactos porque no sabemos explicar, ni siquiera sabemos cubrir aquello que nos preguntáis, pero si exiges eso desde ahí, yo creo que los que estamos abajo, a lo mejor estoy hablando un poco así muy osada, podríamos incluso ser más felices cubriendo esos cuestionarios en los que vamos a creer más en ellos. A lo mejor me equivoco, o a lo mejor no, no sé. Es más que nada te lanzo ese testigo. Muchas gracias. Nada. Ante todo, mucha calma otra vez. Y, a ver, yo no sé si la realidad es muy tozuda y los datos que están saliendo son los datos. A lo mejor hace falta volver a ciertas cosas de hace años, no lo sé. Políticamente, me estoy hablando de estructuras, que ahora es retomar ciertas estructuras. Me temo que no, porque en España solo hay una comunidad autónoma, que mantiene una estructura de órgano de comisionado no lo llaman comisionado, pero le llaman plan. Exacto. Solo hay una. Ya no os imagináis cuál es, seguramente. No. El resto está, bueno, pues está como está. Hay comunidades realmente que esto tampoco se puede leer así generalizado, ¿no? Hay comunidades que tienen una trayectoria determinada que ya lo tenían de antes, difuminado o metido el tema en salud mental, lo tienen como más organizado desde hace años, pero la mayoría no. Y sí, yo esto creo, a lo mejor por la tozudez de la realidad y lo que nos viene y lo que se está viniendo, va a hacer repensar esto. A corto plazo no lo veo, O sea, a inmediato plazo no lo veo. De lo que oigo por allí y de lo que veo y de lo que le decimos y comentamos a alguna gente, veo que no. Ya no sé qué decir, no. La otra parte que sí que te doy la razón, que sí, que es verdad, y eso yo no dejo allí en mi limitado porque tampoco es tanto lo que tengo. Capacidad de hacer, sí, que es las evaluaciones de los programas, por supuesto. En corporaciones locales, mis notas se han cargado, me tocaron 20 y pico ayuntamientos, me cargué a 12. Les han dado financiación. Eso sí que puedo hacerlo y hago esa pedagogía. Y dicen, pero sí, pero esto no se puede, pero no sé qué, por esto, no podemos de repente. Pues yo, oye, mi evaluación es esta. Y yo es lo que pienso que se puede hacer, que se debería de hacer. Evidentemente a lo mejor no es de cortar de hoy para mañana, pero sí que hay que ir por ahí, ¿no? Entonces, en esa línea sí. Y la otra, por supuesto, está a los que, como tú dices, estáis abajo, de facilitar cosas, por supuesto. Eso ya lo sabes que sí, además. Muchas gracias. También te voy a pedir. Estamos elaborando el nuevo plan y veíamos que tenemos las referencias del plan de acción que está acabando. Sí. Entonces es previsible que si pudiéramos disponer de algunas líneas del próximo plan de acción, pudiéramos incorporarlos a nuestro plan, que sería 2024. No sé si tenéis alguna previsión, nos podéis... Hasta primer trimestre, marzo-abril del año que viene, no.
porque aún acaba el año que viene, el 20. Y es cuando en ese primer trimestre cuando se empezamos a hacer reuniones para ver lo que queda. Va a quedar mucho, este plan va a quedar muy cojo y yo os dije solo esas dos cuestiones que estábamos haciendo en prevención, pero el resto no, por los parones que hubo, ¿no? Que fue imposible. Entonces van a quedar muchas acciones de este y ver qué nuevas. Pero eso hasta abril, mayo no podré. No sé cuándo tenéis pensado aquí hacerlo. ¿Diciembre? Ah. Vale. Pues ahí podemos estar. Bueno, pues hemos acabado antes de tiempo. Curioso, ¿eh?